Bueno, buenas, cordial saludo. Vamos a trabajar hoy árboles como estructura de datos, ¿verdad? Pues es un tipo de estructura de datos bastante rara, no es común en el software. Sirve para situaciones especiales, ¿cierto? Pero tiene en común con las otras estructuras de datos que guardan datos. Obviamente lo va a hacer de manera diferente y la forma de acceder a esa estructura va a ser de manera diferente, ¿no? Así como se aprendió a trabajar los vectores, las listas enlazadas simples, las dobles, las circulares, empezaremos a ver desde hoy lo que es el concepto de estructuras de datos dinámicas. Bueno, en una parte de introducción, el concepto sale de tomar este árbol de la vida real. Este es un árbol, normalmente tiene una raíz, un tronco y tiene unas frutas, ¿no? Además de esas frutas se ven las hojas que están aquí al fin. Digamos que el concepto de árbol sale de ahí, ¿cierto? Y se toma para poder guardar datos. ¿Qué se hace? Específicamente se toma el árbol y se pone hacia abajo, o sea, ya el árbol aquí está, otro árbol, pues acá está la raíz, las hojas y el tronco, y se voltea, ¿no? Al momento de voltearse, el árbol cambia y la raíz es la que aparece arriba. A partir de la raíz empieza uno a tener pues, lo que es el tronco y a partir del tronco varias ramas y después de varias ramas salen las hojas. Entonces, ese concepto de árbol de la vida real nace de ahí pues y se convierte en una estructura de datos. Bueno, vamos a mirar qué es un árbol. Dos definiciones. La primera definición es en las ciencias de la computación y la informática. Es un DAT, espero que este concepto lo recuerden los estudiantes de estructura de datos, que imita la estructura jerárquica de un árbol, ya lo acabo de decir, ¿verdad? Aquí es importante que este árbol va a ser muy parecido a lo que era la lista. La lista tenía un PTR para poder, digamos, recorrerla. Aquí tenemos una raíz que es la que me permite ir y poder recorrer ese árbol. Entonces, a partir de la raíz, recuerden la raíz del árbol, que era la que estaba arriba, yo puedo acceder a todos los datos que están hacia abajo. Entonces, ese es el concepto de las ciencias de la computación, un TAD, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a empezar a trabajar con este TAD, tenemos que diseñarlo, implementarlo y utilizarlo, como hacíamos en las clases de estructuras de datos, ¿no? Específicamente en las estructuras de datos 1. Bien, entonces ese TAD como tal, recordemos un poquito qué significa, es un tipo abstracto de datos, es el que me va a servir para crear una nueva tipo de estructura, que normalmente una estructura de datos no está en el lenguaje. Entonces aquí en la mayoría de lenguajes de programación, el árbol como tal y los grafos también no son implementados, no tienen implementación directa en un lenguaje. Es por eso que al momento de usarlo se tiene que diseñar y se tiene que implementar. Recuerden que el TAD es un conjunto de valores, cuando estamos manejando el TAD nosotros es un conjunto de datos, ¿cierto? Y ese conjunto de datos se va a trabajar con una serie de operaciones. Es por eso que el TAD tiene valores, que son los datos que maneja, y operaciones que son las operaciones abstractas. Insertar, mostrar, que era la que nosotros usábamos o la que se usaban para poder hacer tag de listas enlazadas simples, dobles, inclusive hicimos tag vector y tag cadena, ¿cierto? Entonces ese concepto se utiliza nuevamente. Los tags son tipos de datos que normalmente el lenguaje no los tiene y si no los tiene, pues nosotros los implementamos. ¿Okay? Sobre todo estas estructuras que no son tan completas no son tan sencillas como las otras. Bien, entonces definamos un tag. El tag es la manipulación de un tag, depende, bueno, algo interesante. Lo que hace uno con el tag es la especificación. Recuerdo la especificación, las funciones abstractas, esas que no dependían de la implementación, ¿verdad? Y luego, cada tag debería tener unas operaciones abstractas. Se llaman abstractas porque no tienen un código establecido, no tienen una implementación en el lenguaje. La implementación se hace después. Entonces yo después de tener el tag, hago todas las implementaciones que quiera y en esas implementaciones, normalmente en Java, se separan, ¿no? No como C++, que tenía la misma estructura pegada, sino que aquí se representan en clases diferentes y donde se pone la estructura de datos y toda la parte algorítmica. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, la definición de tag, nuevamente, tipo abstracto de datos. O sea que al final
para manejar árboles podríamos crear un tag árbol o tag arbin, que es el que vamos a ver inicialmente. Cuando estemos trabajando con los grafos será tag gráfico. Bueno, entonces quiero mostrar un ejemplo de un tag, de una lista, en este caso de Java. Inicialmente, ahora esto es algorítmico, ¿no? Pero cuando se pasa a Java, se hace con una interfaz. Tenemos una lista enlazada, es un ejemplo de tag, donde se definen los métodos, agregar, borrar y buscar. Esto se llama la especificación. Aquí todo está abstracto, no hay implementación aquí, si ustedes ven. Y dentro de otras clases, pueden ser muchas clases las que implementan este tag, va a haber una clase que en este caso utiliza una colección por debajo y lo que hace es implementar. Entonces lo mismo haremos con el árbol. Trataremos de hacer una o dos implementaciones, pero normalmente la representación más usada son con enlaces y ahorita la vamos a ver. Bueno, ahora sí definamos nuevamente el árbol. Es una estructura de datos no lineal. Esta es ya la definición del árbol como estructura de datos. Es una estructura de datos no lineal. Recuerden que los árboles, no, los vectores y las listas en todas sus versiones eran lineales. Y estos son no lineales. No lineales porque después de un elemento solamente no, van muchos elementos después de uno. Y lo más importante que es dinámica. El concepto de dinámico lo trabajamos en listas enlazadas simples, dobles, circulares, y es que a partir de que necesito los datos se los voy pidiendo al compilador. Esta parte de dinámica es una estructura muy importante, sobre todo cuando quiero optimizar búsquedas y ordenamiento. Cuando trabajo con demasiados números o con demasiados datos, habría que pensar, digamos, en los árboles y no quedarme solamente en listas enlazadas o en los vectores. Sin embargo, esta estructura sirve para casos especiales, ¿cierto? Que ahorita vamos a tocar. Si tú le preguntas al, al lenguaje de programación no. Si tú le preguntas a los programadores que van a las empresas a trabajar software móvil, trabajar web, te van a decir que esto no lo han usado nunca y eso es verdad. Entonces, dependiendo de tu trabajo, de lo que tú hagas, esto lo vas a usar. Posiblemente si te dedicas a manejar ciencias de datos, en algún momento vas a usar esos árboles para implementarlos tú mismo. Si te dedicas, por ejemplo, a trabajar para unas compañías que crean bases de datos, que crean lenguajes de programación, que crean framework, muy seguramente esto lo vas a usar. Listo. Y si tú necesitas optimizar la búsqueda y ordenamiento de datos, pues deberías usar los árboles en algún. Entonces, dinámica puede cambiar la ejecución de un programa, o sea, el tamaño del árbol se puede cambiar, y la no lineal es que después de un elemento pueden haber varios. Bien, en ese término de ideas quiero mostrarles, por ejemplo, el árbol jerárquico. Este árbol jerárquico es la definición del árbol. Esto es un árbol binario, tiene una estructura jerárquica que empieza desde la raíz, que es la A, y empieza a bajar hasta llegar a esto que se llaman hojas, que son las verdecitas. Entonces, para yo poder llegar a M, pues tenía que ir por la rama y llegar. Si ustedes se dan cuenta, llegaré uno más rápido si se mete por la rama que es. Si es una estructura de datos lineal y yo quería llegar a la última posición, necesariamente tengo que pasar por todos. Entonces, en un árbol, el recorrido y alcanzar un dato va a ser mucho más rápido, si está ordenado, obviamente, que hacerlo en una estructura lineal. ¿Ok? Entonces, por eso es que la estructura árbol, digamos, es más eficiente en búsqueda y ordenamiento. Otro caso característico es que si yo voy a eliminar aquí en un vector, no se podría, en una lista enlazada sí, porque es dinámica. En el caso del árbol sí se podría eliminar cualquiera. Y si yo elimino la E, se tiene que reajustar para que esto quede bien. ¿Okay? No es que yo elimine la E y se van a ir los dos. Yo elimino un dato y ese dato va a ser reemplazado por un número sí. ¿Okay? Entonces es una de las diferencias de los árboles con las listas lineales. Las aplicaciones de los árboles que yo les decía que eran de la vida diaria, primero de la vida diaria, se ven en organizaciones de una empresa, donde tú ves un organigrama, eso es un árbol, se ve en un árbol genealógico de una persona, ¿cierto? Un árbol que tú tienes a tus papás, a tus abuelos, a tus bisabuelos, y en la organización de torneos deportivos, por ejemplo, saber quiénes juegan con quiénes en un torneo de fútbol, en un torneo de tenis, etcétera, etcétera. Esas son las aplicaciones de la vida real. Aplicaciones computacionales sirven en compiladores, tablas de decisión, en machine learning, aprendizaje automático, bloques de memoria, esto para sistemas operativos sirve bastante. Ordena y búsqueda, lo que yo les decía, las bases de datos, por ejemplo, utilizan internamente
este tipo de estructuras de árboles. Se utilizan también para los juegos, para la parte de teoremas matemáticos y entonces para aquellas aplicaciones realmente necesarias donde quieres optimizar digamos, el almacenamiento, uno, optimizar la búsqueda y el ordenamiento. Ahorita más adelante veremos esa parte. Bien, entonces acá son algunas terminologías de árbol que tienes que conocer. La raíz es la primerita de todo. A partir de la raíz tú accedes a los demás elementos. Siempre tienes que tener la dirección de la raíz, no la puedes perder. Acá el concepto de hojas son estas que están acá abajito. Mira, F, G, H, I. Las que no tienen hijos se llaman hojas. El nivel de un árbol también es importante conocerlo. En el caso de la raíz siempre será nivel 0 y cada vez que yo me pase sería nivel más 1, ¿no? Entonces nivel 0, este de aquí nivel 1, nivel 2 y este nivel 3. Es importante reconocer esos niveles para hacer algunas operaciones en los árboles. También tenemos el concepto de altura para saber qué tanto tengo que llegar hacia abajo y la altura es contar o saber cuál es la rama más grande. En el caso de este sería 1, 2, 3, 4, es la rama más grande. Te metes por aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y este caso sería 1, 2, 3, 4. ¿Okay? En el caso de esta del árbol, de este árbol. Y esta es la ramita, mira, esta ramita que es la altura. En el caso del grado, el grado es el número de hijos máximo que tiene un nodo. En el caso de este B tiene 2, mira. Pero fíjate que esta tiene 4 y por eso el grado de este árbol es 4, ¿cierto? Entonces también es importante saber porque entre más grado tenga el árbol, la búsqueda se va a complicar más y el recorrido va a ser más difícil. No es lo mismo recorrer un árbol binario, porque son 2, que un cuaternario como este que está acá, o un enario, que ya son más de 3, 4, 5, 6, 7 hijos por cada árbol. Y por último, pues tenemos el concepto de su árbol. El concepto de su árbol es, si ustedes lo ven aquí, si yo me paso para aquí, esto de acá es un árbol, donde va a tener su raíz, va a tener su parte izquierda y su parte derecha. Si yo me paso para acá, este es un árbol. Si yo me paso para acá, este es un árbol. Esto quiere decir finalmente que cada cosita de aquí, que es un nodo, se convierte en un árbol. ¿Ok? En un árbol solo, que va a tener sus hijos o no los puede tener. Bien, la parte interesante de aquí, en este pequeño video, es contarles que se parecen los árboles a las listas en el sentido de que yo voy a poder tener en cada nodo la información y los enlaces, o sea, las direcciones a los demás. En una lista enlazada teníamos uno solo. Aquí depende, ¿no? Si son 3 árboles de hijos, tendrían 3 direcciones. Si son 4, 4 direcciones. O sea que cada nodo debería tener las direcciones de los hijos guardadas. Entonces eso lo veremos en el código. Aquí es un ejemplo de un árbol, mira, está 10, 20, 30, es un árbol binario específicamente. Y este 10, como es un binario que tiene grado 2, solamente tendrá un enlace a la izquierda y un enlace a la derecha. Entonces el de la izquierda guardará el nodo de la izquierda, este 20 guardará el nodo de la izquierda, y si ya es una hoja, tanto la parte izquierda como la parte derecha van a ser nulos, ¿no? Recuerden que en computación la nada es. Bien, finalmente, hasta hoy vamos a ver el concepto de árbol binario, que es un árbol, digamos, más específico, que se utiliza bastante en computación y que tiene máximo 2 hijos. Puede tener 0, 1 y 2 hijos. Y un árbol binario puede estar que la esté vacío, que tenga un solo hijo, 2 o uno máximo 2, que es el grado. Y cada uno de estos hijos, y es el concepto de su árbol, va a ser un árbol binario. O sea que en un árbol binario, cada pelotica será un árbol. Va a ser mucho, bueno, lo vamos a ver, ese le vamos a dejar y vamos a trabajar árboles de búsqueda. Este es un árbol binario parecido a este, contiene la misma información, pero está estructuradamente diferente. Entonces, esta es la raíz, pero la parte izquierda tiene datos y este tiene la parte derecha. Veremos algo que se llaman los recorridos y al momento de recorrerlo esto va a cambiar bastante. Finalmente, para hoy tenemos el concepto de peso, simplemente un concepto que es el número de elementos del árbol. Lo que hacíamos con el len, lo que hacíamos con el size en las colecciones, ahora un árbol tiene el número de elementos y para eso tendríamos que hacer un algoritmo que detalle, que cuente este 1 y después que me cuente toda la parte izquierda y toda la parte derecha. Cuando va para la izquierda me contaría 1 y me contará toda la parte izquierda y toda la parte derecha. Recuerden que el concepto de aquí es la recursividad. Todos estos algoritmos lo vamos a hacer recursivos para poder implementar.
Listo, entonces con esto vamos a definir el día de hoy y vamos a hacer una pequeña lectura teórica para poder iniciar el concepto.